traté. He sido continuista o script desde hace muchos años. Mi primera película como script fue Sangrador, que realmente no me sé la fecha, tendría que ver el currículum. Pero bueno, estudié letras y después me gradué de hotelería, pero como siempre quise ser script, estando una vez ya graduada de hotelería y todas estas cosas, me preguntó Maricusa Martínez, una vestuarista de la vieja época, que si sabía coser o planchar, y yo le dije que sí. Me dijo que si quería ser asistente de vestuario en una película, y yo dije que sí. Y hice Una vida y dos mandados, la película de Beto Arbelo, como asistente de vestuario, y allí vi el puesto de la script, que lo hacía Silvia, que es mi amiga, hermana de Beto, y pensé, ese puesto está muy interesante. Y bueno, nada, después hice script para cortos de Camilo y de los amigos, ahí me iba como entrenando, hasta que Leonardo Enríquez me dio mi primera película como script. Pues con amigos, como con Camilo, era todo pues una cuestión de ensayo y error y divertido, y nos ayudábamos los unos a los otros, y era como unas pasantías, vamos a decir. No era que nos irrespetábamos entre nosotros ni nada, pero había más confianza. En cambio, cuando ya tuve mi primera película, esa, La Sangrador, estaba aterrorizada. Y pues me preocupaba todo. Cuando uno hace script por primera vez, cree que tiene que estar pendiente desde la hoja que se cae allá de un árbol que está en la lejanía, y en cambio no te das cuenta en qué momento se levantó el personaje y dijo X palabra. Uno con el tiempo aprende en qué tiene que fijarse y en qué no tiene que fijarse tanto. Y bueno, nada, ocurrieron cosas como, por ejemplo, Daniel Alvarado, que era el protagonista de Sangrador, está en una escena de espaldas a cámara y me preguntaba qué mano tenía encima de la otra, y yo preocupadísima porque tenía que responderle aquello y pues de cajón que no importaba porque estaba de espalda y él lo estaba haciendo a propósito como juego. Y bueno, es típico de, qué sé yo, de hacer pagar la novatada. A la gente de cámara le piden traer el diafragma no sé, el extractor de nubes o el, no sé, cosas así. A mí me preguntaban qué mano estaba por arriba de la otra. ¿Con cuál experiencia crees tú que tú dijiste, ahora sí me gradué como script? Pues la verdad, creo que uno nunca dice eso, y creo yo que cuando uno diga eso puede tener errores, porque los errores pueden ocurrir en cualquier momento, en las mejores familias, a la gente más experimentada, en fin, cualquiera puede tener un error y pues da miedo. Pero, como dicen por ahí también, no es que cirugía cardiovascular, o sea, no, nadie se va a morir. Tal cual. ¿Qué habilidades crees tú que debe tener alguien que quiera ser script? Ya, pues nada, creo que tiene que ser una persona que tenga atención al detalle, que pueda enfocarse en la actividad que está pasando en la pantalla y no distraerse por el montón de cosas que pasan durante un rodaje, porque tienes que tener la cabeza como centrada en que si el de vestuario me pregunta ¿qué camisa va? ¿La de rayas o la amarilla? Tú se lo contestas, a la vez que el de la claqueta te pregunta el número y el director te pregunta que cuántos planos faltan. O sea, tienes que como que poder concentrarte
solamente en el proyecto y no, no de entretenerte con lo divertido que puede ser un rodaje. Entonces, pues sí, Sangrador fue en el 1999, que fue la primera. Después fue con José Velasco, La ciudad de los escribanos, que creo que no es una película muy conocida de la historia de la Universidad de los Andes. Después fue La pluma del arcángel, donde allí había puros actores caraqueños así, caraqueños, se insulte quien se insulte. Entonces ellos tomaron a chiste que entre ellos se cambiaban, que si el reloj, los sombreros, se cambiaban los accesorios para que cuando yo iba a pasar revista a ver que estuvieran cada quien como debían, ellos se habían cambiado las cosas y a ver si yo me daba cuenta. Y lo hacían a propósito, porque después Héctor Manrique me lo contó. Ya después, cuando yo no era tan novata, me contó que lo hacían a propósito. Pero bueno, después que Una casa con vista al mar, no, bueno, ahí hice vestuario. Después la serie Los Últimos, que fue una serie para Televen. Postales de Leningrado, de Mariana Rondón. Cyrano Fernández, de Alberto Arbelo, con Edgar Ramírez. El Caracazo, de Román Chalbó. Después tuve mi primera película en el extranjero, que fue El rey de los huevones, con Boris Cuercha. Y bueno, aquí vamos a hablar un momento de las diferencias de hacer un rodaje en el extranjero. Aquí en Venezuela, afortunadamente, pues tenemos un sistema que yo pienso que es como una mezcla del sistema europeo más que del sistema de Estados Unidos. Y no sé por qué, en los países de allá abajo toman más el modelo estadounidense. Desde que, por ejemplo, nosotros aquí a las escenas las llamamos escena 34, plano 1, plano 2, plano 3. En cambio ellos allá llaman 34A, o sea, usan las letras. En cambio aquí nosotros las letras las usamos para si hacemos un cambio de plano, o sea, el mismo encuadre, pero otro plano, más cerrado, más abierto. Ellos la usan diferentes de nosotros. Entonces, esa, por ejemplo, es una variación. Y otra cosa es que llenan muchísimos papeles que nosotros acá afortunadamente no llenamos. Y bueno, es eso, es el sistema como estadounidense. Y pues hay unos reportes de producción que si cuántos minutos se han filmado por día, cuánto se hace este cronometraje que se hace de la película, que yo siempre he dicho que son proyecciones de Walter Mercado, no sé, astrológicas para quien no conozca. Porque es muy difícil, o sea, ¿cómo vas a cronometrar tú una escena nada más por leer el guión? O sea, es un estimado demasiado esotérico. Pero bueno, a eso se hace allá, de todas maneras. Y producción siempre quiere saber cuántos minutos se lleva uno filmados, cuántos faltan por filmar y cosas así, que no veo para qué, pero así les gusta. Y entonces, que si también cuántos planos, en fin, llevan unos reportes de producción que aquí a nadie le importan. Ajá, a ver, después fue Día Naranja, de Alejandra Zeplaki. Puras joyitas, de Henry Rivero y César Oropesa. Perros corazones, de Carmen Larroche. La Virgen Negra, de Ignacio Castillo. Todo lo que sube, un corto de Miguel Ferrari. Un corto de Alfredo Hueck, que era un proyecto 48, que se llama Quédate. Aquí hay una anécdota que podría contar, que estábamos haciendo ese proyecto 48, que bueno, no sé, todo el mundo creo que sabe, ¿no? Que hay que filmar y hacer todo el proyecto, el corto, en 48 horas, era algo que hacía TNT. Y TNT te pone como unas
no sé, ¿cómo se dice eso? Unas parámetros. cosas que cumplir, parámetros, esa es una linda palabra, unos parámetros que cumplir, y uno de los parámetros que él tenía era que había que tener una persona que hiciera un clavado profesional. Y bueno, me acuerdo que estábamos en Caracas, en esta piscina, creo que el Teo Capriles, es una piscina de estas, y la persona que contrataron para el clavado se dio un platanazo muy poco profesional, y todo el mundo ya habíamos pasado 24 horas filmando, era la mañana siguiente y estábamos todos acabados y todo el mundo pensando, ay, no lo vamos a lograr, qué horrible, bla, bla, bla. Y nada, yo vi que en la piscina había gente como profesional haciendo cosas, y fui y les dije, miren, ustedes no saben, una muchacha que puede hacer un clavado, bla, bla, bla. Y rápidamente me dieron el teléfono de alguien ahí, se lo di a producción, la llamaron y salvé el parque. Bueno, esa es una anécdota. Hay veces que los directores son asequibles y uno puede dar su opinión. Otra de las cosas que tú me decías que se necesita para hacer script. Antes, en mi época, era deseable que tuvieras una cultura general amplia, que fueras una persona instruida, leída, con buena ortografía, buen vocabulario, eso, una persona completa. Ahora, con el internet, que tú puedes buscarlo todo allí, supongo que puede ser menos importante, pero uno es, o era, como una mano derecha del director, y entonces él podría hacer uso de tus conocimientos para hacer las cosas. En fin, no me acuerdo en qué película había que poner una mesa como debía ser puesta, y pues mis estudios de hotelería me sirvieron para decirle al director de arte, ¡no! ¡Así no es! No digo más. Ajá. Bueno, después hice Prometeo Deportado en Ecuador, que también fue otra película de estas donde tuve que llenar muchos reportes extraños. Después En Coma, de Henry Rivero, venezolano, pero la filmamos en Medellín. Cortos de Gabriela Cruz, Soya, de Gerard Uzcategui, Mar Blindado. Después Son de la Calle, de Julio César Bolívar, donde ahí también hay una interesante anécdota, que la actriz que tenía que ser profesora de ballet de la película, como 2 días antes, dijo que no podía, no me acuerdo por qué, y entonces el director y la producción estaban todos, cónchale, ¿ahora de dónde sacamos una profesora de ballet? Que no sé qué. Yo estaba ahí y yo dije, yo puedo hacerlo. Y el director, ¿en serio? Y yo, sí, bueno, yo hice 8 años de ballet, sí, no sé qué, a ver, es algo ahí. Me levanté, hice una pirueta muy lindamente y me dijo, tú misma eres. Y bueno, soy la profesora de ballet malvada de esa película. Ajá. A ver, después Días de Poder, también de Román Chalbó. Reverón, de Diego Rísquez. Entintada, un corto de Alejandra Fonseca. La saga bicentenaria, de Henry Herrera. Secreto de Confesión, de Henry Rivero, he trabajado con él 3 veces. Papita Manito Stone, de Luis Carlos Hueck. Aquí hay otra anécdota terrible. Luis Carlos es un excelente director y muy divertido, pero él justamente como que le hacía poco caso a la continuidad. Y no sé, todo mundo debe, que haya visto la película, ver como en una escena donde ellos están comiendo en el restaurante de sushi, las copas de vino suben y bajan de tamaño de una manera espantosísima. Y yo le decía al director, hay que parar, hay que
cortar y rellenar el vino porque no va a haber continuidad entre un plano y otro. Y él decía, no importa, yo lo arreglo con el primer plano, eso no se va a ver. Y en la edición, ahí está. De hecho, hasta me llamó el productor para decirme, ¿pero qué pasó, Ana Patricia? Y yo, sí, vean mis reportes donde está escrito, el director dice, no importa, y lo hice firmar y todo. Muchas veces no es culpa de nosotros, los scripts continuistas, las cosas que pasan. Otras veces sí. Ajá. A Destiempo de Fina Torres, una serie que creo que nunca salió al aire. Desde allá, de Lorenzo Vigas. Ciudad Quinde, una serie en Ecuador. Point Break, que bueno, es el remake de aquella película con Keanu Reeves y ay Dios, ¿quién es el otro? Bueno, en fin, pero esta es con Edgar Ramírez. Y bueno, nada, yo hice segunda unidad. Ese también es otra anécdota. Bueno, por favor, no puedo quejarme de haber estado un mes en Canaima y haber ido en helicóptero todos los días al Salto Ángel y haber dormido en la cima del Salto Ángel. Fue una experiencia increíble, pero ser script de una segunda unidad con un poco de escaladores rudos que no les interesan ni los techos ni las sillas, fue increíblemente rudo. Y simplemente para hacer miles de papeles diciendo un escalador sube, un escalador baja, un escalador se cae. Pero así son las cosas en el cine estadounidense. ¿Qué más? Tierra de Serpientes, otra película en Ecuador, otra serie. La culpa probablemente, de Michael Labarca, un corto. Lunes o martes, nunca domingo, de Marubit Leonet y Javier Martín Tereso. Sin pepitas en la lengua, otra película en Panamá, que es un remake de una película que han hecho en todos los países. Sin filtro, creo que se llama. Es una película de domingo. Jezabel, de Hernán Javes. Y la última, que fue Benigno Cruz, de Jorge Hernández, que creo que todavía está en preproducción, o no sé si ya la estarán terminando. Y bueno, cortos, que algunos los he nombrado y otros no, pero pues más o menos esa es la experiencia. Bueno, pues he tenido varias también, exacto, así, sin nombrar. Una vez, no vamos a nombrar ni siquiera qué género tenía, pretendía que yo supiera las cosas que había escrito en versiones anteriores del guión que yo nunca leí. Entonces, wow, era un poco difícil, ¿verdad? Eso pasó una vez. Otra cosa que he tenido ya en experiencias más recientes, que como la producción ahora le ha dado por recortar puestos, y a veces uno de los puestos que recortan es el de la script, porque como me dijo esa persona, si todos los departamentos hicieran su trabajo como tiene que hacer, en realidad no debería existir un script. Es un poco fuerte de decir, pero un poco es cierto, porque si vestuario y maquillaje cuidan su récord, su continuidad, pues yo para qué estoy. Pero también es verdad que lo que siempre digo, hay unos como detalles nimios que no tienen a nadie en particular que sí sea la persona que se encargue de eso. No sé, por poner un ejemplo, bueno, en Reverón, vamos a poner este ejemplo, una de las cosas que un script tiene que cuidar también es como, no es la actuación, pero sí un poco el sentimiento que la persona tenía en la escena anterior o en la misma escena, recordar
había un momento en que Sheila, Juanita, empezó a hacer una escena y ella entró toda alegre y feliz a hacer su escena como la maravillosa actriz que es. Y yo, por supuesto, lo hablé con Diego y me dijo, claro, díselo. En la escena anterior ella había estado llorando y sintiéndose terrible por algo que había pasado y pues no podía ser que estuviera tan contenta y feliz en esa escena, y pues todo el mundo estuvo de acuerdo y lo cambiaron y se hizo. Entonces ese es un detalle que a cualquiera se le hubiera, o sea, no es de ningún departamento en especial, entonces sí sirve la script. Es verdad, con Diego, porque pues exacto, Diego es pana, pero en realidad yo tendría que, exacto, si es algo, vamos a suponer, de arte, de vestuario, maquillaje, no sé qué, quizás lo comento primero o con las personas de vestuario, maquillaje, o con el director de arte. O si ya es algo más de dirección, puedo comentárselo primero al asistente de dirección, que vendría a ser como el que está por arriba de mí, y después el director. Si tengo la suficiente confianza para decírselo directo al director, sin tener que estar molestando al asistente de dirección, pues lo hago. Pero eso, la jerarquía correcta sería primero como con el jefe del departamento al que pertenezca el problema que hay. Muchas veces, por ejemplo, ocurrieron cosas como que no había llegado algunos zapatos de alguna actriz. Entonces venían los de vestuario a decirme, no han llegado los zapatos, no sé qué. Y yo, no digas nada. Y uno no le dice nada a nadie hasta que no sea, bueno, ese es mi estilo de ser script, porque pienso que no hay para qué andar creando más caos si se puede evitar. Y no hay que, pienso yo que es así como la mamá del director, y uno busca, ay, pobrecita, que no se estrese. Nunca, o lo menos posible. Entonces uno evita hacer algo así mientras no se pueda, y eso, hay que, bueno, como digo, es mi estilo, hay que cuidarle la espalda a todo el mundo, y muchas veces uno asume unas culpas que no le tocan, pero pues hay que asumirlas, porque la culpa de todo la tiene el script. La postproducción, pues claro, hay que hacer el desglose que realiza la script, que es poner cada escena y dividirla en qué personajes actúan, qué utilería existe, esa escena con qué otras escenas tiene relación. Eso uno lo hace en un formato que cada quien hace como quiera. Hay estas cosas digitales que existen pero que cuestan muchos dolaritos, y entonces uno sigue haciéndolas en un programa de Excel, pero bueno. Después, bueno, por supuesto puedes tener reuniones con el director y con el editor para que decidan qué formato vas a usar para entregarle los reportes de edición, o saber cómo es el estilo del director, si a él le gusta estar sentado en el monitor viendo, o si por el contrario es de esos directores que van corriendo ahí al lado de la cámara. Bien, para ver cómo va a ser tu vida. Tienes que tener reuniones con los departamentos de arte, vestuario, maquillaje, para que todo el mundo tenga como tu desglose de script, y o sea que todos los desgloses se compenetren y todo el mundo sepa cuál es el día 1 de la historia, cuál es el día 2, qué día repites el vestuario de otro, o sea que todo el mundo tenga la misma información. Tú eres la persona indicada, que tiene que ser la alianza entre todos los departamentos. Entonces conviene que todos manejen la misma información. Ya puede ser que te hagan asistir a algunos ensayos de actores. Hay veces que a uno lo llevan a ver locaciones. Siento que no es algo que a un script le importe, porque no, porque a ti te da igual dónde va a ser la cocina o la sala o la casa, pero a veces vas ahí con todos.
pero siento que más utilidad tienes quedándote en la oficina haciendo los 1001 reportes que yendo a pasear por las locaciones. Pero, en fin, ir así, a ensayos sí puede ser importante para que vayas aprendiendo a conocer a los actores, que tanto cambian las letras o no. Y bueno, y ya, en el rodaje, que sería la producción, evidentemente es el punto fuerte de la script. Yo digo que una script no empieza, bueno, claro, cuando llegas y ya es una película que tiene tiempo, días filmándose, pues tienes que ir a vestuario y a todos lados a que cada quien esté haciendo lo que tiene que hacer. Pero tu trabajo real no empieza hasta que no dicen el primer acción y que tienes que estar pendiente de de todo lo que sucede y estar pendiente con qué mano agarró el agua, en qué palabra se levantó, que si está lloviendo o no, en fin. Y ya en postproducción, la verdad, no tienes mucho trabajo aquí en Venezuela, porque pues uno entrega sus reportes lo más rápido que puede y bueno, puede que te llamen para preguntarte, no encuentro la 36B, y como uno tiene una copia en su casa, no, mira, eso está en tal fecha, en tal día. Yo siempre tengo como unas chuletas donde tengo como en el día 23 de marzo hicimos la escena tal, tal y tal, para poder responder esas cosas si un editor me las pregunta. Pero es todo el trabajo. La continuidad de acción, espacio y movimiento de una película, que eso también se encarga el script. Esto es eso que hemos visto, que si un personaje sale de un lado hacia otro, tenemos que mantener el mismo lado, porque si no, pareciera que se va a regresar. Esto es la regla como básica. Si un personaje va de derecha a izquierda en el siguiente plano, pues también tiene que salir izquierda a derecha, o sea, porque si no, como que chocan. O, por ejemplo, casi siempre que tenemos un diálogo entre dos personas, una persona se mantiene a derecha y otra a izquierda, y entonces se hace como un... ¡Qué bicho! Otra persona, y la cámara tiene que estar en este ángulo. Si nos pasamos para acá, perderíamos el eje de las miradas. Perdón por estos recursos tan modernos. Pero, bueno, la interpretación, como ya había dicho en este ejemplo del Reverón, o por ejemplo también la concordancia de los diálogos, que muchas veces, porque hay versiones de guiones distintas y quedan como coletillas de otras cosas, que por ejemplo un personaje esté diciendo, pero hace una semana que no nos vimos, y en realidad en la película la cosa pasó ayer. O sea, hay que estar parece una tontería, pero ocurren ese tipo de cosas que nadie se da cuenta de que eso nadie lo cambió, y es la script quien tiene que estarse fijando en que esas cosas no ocurran. O que, por ejemplo, estemos filmando ahorita esta escena que está como nublado, y como vamos a seguir filmando la continuación dentro de 4 días y hay un solazo, uno tiene que recordarle al director de fotografía, hey, aquel día estábamos nubladísimos y usaste X diafragma y X filtro, porque uno aquí en Venezuela anota esas cosas también. Esa es una cosa que en los otros países uno no anota esas cosas del asistente de cámara, pero aquí en Venezuela sí. Entonces, no sé si es o no parte del departamento, pero uno está en la cuestión de decirle esas cosas a un director de fotografía. Una vez, en otra película, que no voy a decir, el director de fotografía
se iba completamente a pelar con dónde estaba poniendo la cámara y dónde estaba haciendo el contraplano de la otra persona. Y era un director de fotografía pues, importante, famoso, de quien yo no era amiga, y pues a mí me daba cuestión. Pero entonces, ¿qué hice yo? Yo soy muy... es mejor ser Caperucita Roja. Busqué una foto del otro personaje y se la mostré y me fui. Nada más hice eso y él se las hizo así tipo, ¿qué crees tú? Que yo no sé, que no sé qué. Pero hecho el loco, cambió la cámara de puesto. Pienso que hay que tener, yo pienso que mucho humor. Yo sé que tal vez al principio a mí me veían así como, ay, pero esto se está riendo todo el tiempo. Pero después yo creo que hasta mi sentido del humor era algo que gustaba, porque sí, porque ¿quién quiere estar al lado de alguien amargado? Y bueno, claro, todos nos amargamos y más en un rodaje en cuarta semana. Pero eso, hay que como que intentar conservar el humor y eso que acabas de decir, ser gente. Hay que tratar de ponerse en los zapatos de los demás, ser empáticos y pensar que bueno, que cada quien tiene sus problemas y bueno, estamos ahí trabajando por el bienestar de la película, de ese proyecto. Y bueno, si tú estás amargadísimo porque algo te pasó, no puedes dejarlo salir ahí. Entonces sí, hay que ser como muy cordial y simpático, pero por supuesto conservando la seriedad y el respeto. Yo me acuerdo que yo decía antes, cuando daba las clases de script, que es una jerarquía militar maracucha, porque es así como confianzudo, pero con respeto. Claro, hay rodajes de todo tipo, pero... Está bueno eso. Bueno, y vamos a cerrar con consejitos personal para quienes deseen entrar en el mundo del cine y tal vez se hayan interesado en el área de script. ¿Qué les dirías tú que cómo arrancar? Porque bueno, yo siento que mucha gente tiene como ese misterio de cómo entro yo al cine. No es que yo voy así y hago un currículum y lo meto en algún lugar, o bueno, en algunos lugares sí funciona así, pero... Es realmente difícil y exacto, cada vez hay más competencia. Pero pues nada, pienso que, bueno, en cuanto al puesto de script, me parece que es un puesto muy bonito y muy importante porque aprendes un poco de cada departamento. Entonces, ya sea que después tú vas a querer ser director, asistente de fotografía o lo que sea, es como un bonito puesto para aprender un poco de todos los departamentos. Sí, hay que decir que es un puesto desagradecido, porque los scripts no son famosos, a nadie le importan. Si las cosas salen bien, éxito. Si sale mal, tienes la culpa. Y eso, no nadie te va a hacer alabanzas a tu ego en este puesto, al contrario. Entonces, pues bueno, creo yo que tienes que tener como una buena coraza de que no te importe. Y que, yo creo que un libro que leí acerca de script decía que había que tener una buena vejiga, porque tú no puedes ir al baño ni a nada como los de cámara, o sea, cámara y script no se mueven de allí. Tienes que tener paciencia para lidiar con la gente. Y bueno, y en cuanto a cómo entrar en un trabajo en cine, pues el chiste que se hace de repartir café y recoger cables es cierto y es verdad y es por donde debería empezar todo el mundo. Yo empecé como asistente de vestuario y wow, que tuve que a final de cada día de 300 niños corriendo, se podrán imaginar cómo olían aquellas bolsas, y estar separando las camisas por tallas en la noche en una casa en el páramo.
eso equivale a repartir café, lavar baños y cualquier cosa. Así que todo trabajo es digno. Y por abajo es que hay que empezar, como en todos lados.